primer lugar, un saludo afectuoso para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que por los motivos que todos conocemos no nos podemos congregar de forma presencial, pero que podamos disfrutar de este tiempo y gracias a Dios por estos medios tecnológicos que podemos vernos, comunicarnos, interactuar. Gracias también por las oraciones que cada uno de ustedes han elevado al Señor para sostenernos a nosotros como familia y como iglesia de Cristo también de Espeleta. Tenemos las mismas situaciones que ustedes, a veces no sabemos cómo actuar en tal lugar, si reunirnos o no reunirnos. Así que bueno, aprovechemos los espacios que tenemos para poder estudiar la palabra de Dios. Con esto, hermanos, gracias también por la invitación que me han hecho y bueno, ojalá que podamos todos aprender un poquito más de la palabra de Dios, que no se va a centrar en un mensaje solamente, sino en la constancia que cada uno de nosotros pongamos en el estudio de la palabra de Dios. Volvemos a leer el pasaje entonces de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Es un pasaje muy conocido, muy leído, muy comentado, pero lo vamos a leer para continuar con, como dijimos en la reunión anterior, estas 4 marcas de una iglesia vigente, de una iglesia viva. ¿Cuáles eran estas marcas? En primer lugar, se rescata que perseveraban. Leemos el texto que dice en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra perseveraban es que ellos ponían una tensión constante. Todos nos damos cuenta de que comenzamos muchas cosas y las dejamos en el camino. Somos por lo general inconstantes. Admiramos muchas veces a las personas que son disciplinadas. Fíjense que aquellos que han triunfado, que han hecho logros sea en los estudios, sea en los juegos, sea en el deporte, lo han conseguido a través de un trabajo perseverante. Le han dedicado mucho tiempo para conseguir estos logros. Recuerdo que en una oportunidad hablaban del tenista Guillermo Vilas, uno de los grandes tenistas de Argentina, y algunos muchachos que los conocían de esa época, dice que ellos iban y entrenaban y bueno, estaban 1 hora, 2 horas, pero este muchacho, dice, todavía no era conocido, estaba 2, 3, 4 horas dándole la pelotita, bueno, hasta que le salía la jugada. Bueno, es el resultado de mucho trabajo, hay mucho sacrificio. Recuerden aquella expresión que les comenté el miércoles pasado. La disciplina es la mente entrenada para controlar nuestras vidas. Necesitamos ser constantes y por lo tanto ser disciplinados. No se consigue nada de la noche a la mañana, sino en un trabajo constante. Y la palabra de Dios nos llevaba a esta iglesia primigenia, los primeros pasos de la iglesia. Recuerdan que fue el discurso de Pedro y se convirtieron 3.000 personas. Estas 3.000 personas eran las que perseveraban, las que estaban constantemente, ¿qué cosa? Aprendiendo de la doctrina de los apóstoles. ¿Cuánto tiempo debemos estar para aprender? Hasta cierta edad puedo estar estudiando y después ya no tengo más nada que aprender. Mientras el Señor nos tenga aquí en este mundo, siempre vamos a estar aprendiendo. Alguien ha dicho que la vida es un libro, que no se cierra, sino que se abre. Y todos los días estamos aprendiendo algo nuevo, algo distinto. Y estos 4 pilares de la iglesia, hemos mencionado solamente 2, que era la enseñanza, que pusimos ahí, conocimiento. Estaban esmerados, estaban ocupados, estaban preocupados por conocer más del Señor. También de la comunión,
Algunos han orado en esta noche de la comunión práctica, la comunión espiritual, pero también la comunión material. Se ha hecho ofrendas, algunas ayudas a hermanos en necesidad, y esto es una constante de la Iglesia de Cristo. Es una constante también. Pero en esta noche entonces vamos a seguir avanzando, porque dice también que perseveraban en el partimiento del pan. Y vamos a entonces ahora a centrarnos un poquito más en esto, porque el otro ya lo vimos en la reunión anterior. ¿Qué es el partimiento del pan? Se refiere sin duda a la cena del Señor. Probablemente, además de los símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo, en la iglesia primitiva había también una cena compartida, era un ágape. Fíjese que dice en el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En Jerusalén, la cena del Señor era observada diariamente, aunque sin duda no debemos entender que fue diariamente en cada casa, pero sí cada día, ya que en algún lugar en Jerusalén se realizaba. La observancia semanal, evidentemente, llegó a ser el proceder general con el paso del tiempo. Si ustedes tienen sus Biblias ahí, en Hechos 27, nos muestra cuando Pablo visitó Troas y participó con los creyentes locales en la cena memorial. Miren lo que dice 27, se lo leo. El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? En nuestro calendario es el domingo, es el primer día de la semana. En algunos calendarios lo han cambiado ya, el primer día de la semana para algunos es el lunes, es el primer día laboral, pero el primer día para los cristianos es el día domingo. Nos reunimos para hacer memoria del Señor. Y dice el versículo 7 del capítulo 20 de Hechos, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Versículo 11. Dice, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Bueno, este es el lugar donde Pablo estaba predicando y donde Eutico sufrió un accidente. Cae de la ventana y muere, bueno, pero después es levantado vivo. Pero la práctica entonces comenzó a hacerse el primer día de la semana. Era la práctica semanal. Nosotros, el primer día de la semana, nos reunimos para partir el pan, el día domingo, como iglesia. Así lo hacía el apóstol y así nos enseñan las escrituras. Pero aunque hoy, presten atención, no nos reunamos diariamente para celebrar la cena del Señor, no quita que cada día adoremos a nuestro Dios. Así es cuando nos reunimos cada primer día de la semana, podamos hacer memoria de nuestro amado Salvador y compartir juntos esta fiesta espiritual, siendo llevados cada uno a la misma presencia del Señor por el Espíritu, para así adorarle en espíritu y en verdad. Hermanos queridos, tengan en cuenta lo siguiente, cuando estamos adorando, no es que Dios baja a la tierra, sino que nosotros entramos a la misma presencia de Dios. Es sorprendente esto, ¿verdad? Qué maravilloso que es esto. Por eso, tengan en cuenta lo siguiente. La adoración no puede reducirse a un día por semana. Si no adoramos a Dios de lunes a sábado, tampoco podremos hacerlo el domingo. La gente creerá en la sinceridad de nuestra adoración cuando vea la realidad de nuestra consagración al Señor. Nuestros antepasados, leo el pasaje de Juan 4:20, cuando el Señor está con la mujer samaritana, le dice esto al Señor, miren, nuestros antepasados adoraron en este monte,
Pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde deben adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre, le dice el Señor. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Cada día, hermanos, cuando oramos a Dios, nuestro ser se debe rendir ante Él y tener un tiempo de adoración. El tiempo de intimidad con Dios que necesitamos cada día. Vamos a ser transformados en la medida en que dediquemos tiempo a la intimidad con Dios. Cuando el Señor Jesús está hablando con la mujer samaritana, le está diciendo que el lugar de culto es indiferente. Lo esencial y necesario es adorar a Dios. Por eso dice en espíritu y en verdad, porque el énfasis se carga sobre el estado interior y la mente. ¿Por qué dice en espíritu? Es decir, en lo interior, en contraste con observancias externas de la ceremonia de la ley. Recuerden que el Señor le está hablando a hombres y mujeres que estaban todavía bajo la ley. Entramos en la era de la gracia cuando el Señor muere por nosotros y resucita. En verdad, nos está diciendo que está incluyendo no solamente el objeto, que son las realidades en oposición a las figuras, sino también la actitud del sujeto, la sinceridad del corazón, cómo nos acercamos a Dios. Un pasaje que es elocuente para ver cuando el pueblo de Dios se reúne, qué es lo que siente. Está en Efesios capítulo 3, versículo 14. Se los leo. Por esta causa, dice el apóstol, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí muestra una forma de adoración. ¿Cómo debemos adorar? Postrándonos ante el Señor, de rodillas. Dice que os conceda, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu, el Espíritu Santo, en el hombre interior. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que, arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender. Fíjense, esto es importante. La importancia, la perseverancia de poder congregarnos. Hoy no lo podemos hacer presencialmente, pero sí lo podemos hacer por estos medios. Dice así, seáis capaces de comprender. Esto es capacidad de entender. Con todos los santos. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad? Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Es que cuando la iglesia se reúne, es que cuando cada uno de nosotros podamos expresar nuestro amor a Dios y así ser edificados. Por eso dice ahí, para comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Qué grande es el amor de Cristo y qué grande es el amor de Dios. Por eso Juan 3:14, 3:16 nos dice, de tal manera amó Dios a la humanidad. No se puede medir, es imposible medirlo. Es un amor inconmensurable. El segundo aspecto de la adoración en la iglesia primitiva era su actitud gozosa y a la vez reverente. La palabra que se traduce alegría en el versículo 46 describe gozo exuberante. Cuando nos reunimos para hacer memoria de nuestro amado Salvador, hermanos queridos, no vamos a un velorio. Vengamos con gozo. Es verdad que hay una mezcla de sentimientos en nuestro corazón. Primero vemos que nuestro amado Salvador murió en la cruz
Pero recordemos, como le dijo el ángel a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. El mensaje de aquellos hombres fue que Cristo vive. Pedro mismo lo dice en el primer mensaje y también en el segundo. Nosotros somos testigos de que Él vive. ¿Y cómo vive? Vive en nuestras vidas. Cada uno de nosotros debemos reflejar la gloria de Dios. Y ojalá, hermanos queridos, que cada vez que nos reunimos para hacer memoria a nuestro amado Salvador, salgamos como Moisés cuando estuvo con el Señor, con el rostro resplandeciente. A veces pensamos en esto, ¿no? Salimos con el gozo resplandeciente. Quizá usted no se da cuenta, esto lo ve en usted. Pero si usted se quiere ver en el espejo, si su rostro está resplandeciendo, ahí se va a disipar, ya no va a ver nada. Que cada hermano, cada hermana pueda ver en el otro el rostro resplandeciente porque hemos estado en comunión con el Señor. Cada uno de nosotros invitados para adorar su persona. Esto es vital, es esencial para el pueblo de Dios, para cada hijo de Dios, hacer memoria de nuestro amado Salvador. Estando en el aposento alto, el Señor tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y fíjense cómo lo vuelvo a recordar, haced esto en memoria de mí. Y asimismo, tomando la copa, dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Haced esto en memoria de mí. Hermanos queridos, no es una opción, sino que es una necesidad de cada hijo de Dios de poder acercarnos para hacer memoria de nuestro amado Salvador. Como vuelvo a decir, cada día adoremos al Señor, en forma individual. Pero cuando se junta la iglesia el domingo, cada uno exprese su amor, su gratitud al Señor y también la constancia en este culto que a veces dejamos de lado. A veces preferimos dormir un poco más y dijimos, bueno, el otro domingo o el otro domingo. Les quiero decir algo, que lo leí hace mucho tiempo. La naturaleza es enemiga del vacío. Lo vuelvo a repetir. La naturaleza es enemiga del vacío. ¿Qué significa esto? Si yo dejo algo, porque digo, bueno, después lo voy a reocupar, va a ser muy difícil volver atrás. Porque tenemos hábitos que nos vamos a acostumbrar a ciertas cosas que después nos va a ser muy difícil volver a retomar los caminos correctos para con el Señor. Constancia. No olvidemos la palabra perseveraban, atención constante, no solamente en el conocimiento o en la enseñanza, no solamente en la comunión, no solamente en la cena del Señor, sino también, ¿saben qué dice? Constancia en la oración. Lo hemos leído ahí. Dice el apóstol, en el partimiento del pan y en las oraciones. La oración impregnaba a la vida de la iglesia. Y como es el aspecto más importante de cualquier obra para el Señor, ese era el secreto para el éxito de la iglesia primitiva. Evidentemente había oraciones en ocasiones regulares y oraciones para necesidades especiales. Mario dijo al principio, bueno, vamos a tener una oración general. Y después las oraciones son quizás más específicas, para necesidades especiales. A veces oramos por un hermano que está en una situación que necesita de oración del pueblo de Dios. Una enfermedad, falta de trabajo, crisis en el hogar, tantas cosas. El éxito de nuestra vida está en una comunicación directa con Dios. Debemos orar. Evidentemente, se da por sentado que el pueblo de Dios es un pueblo orante, es un pueblo que ora. Y presten atención, una vida de oración es siempre una vida poderosa. Y una vida sin oración es una vida sin poder. En 1 Tesalonicenses 5:17
nos vuelve a recordar de la importancia de la constancia en la oración. No en forma esporádica, sino en forma constante. Dice 1 Tesalonicenses 5, 17, orad sin cesar. ¿Qué significa? Orad constantemente. Esta expresión de este pasaje es una expresión griega que significa sin cesar. ¿Saben para qué se usaba? Se usaba con relación a la tos seca. Pero cuando viene el invierno empieza a agarrar un poquito de tos, carraspera, y empieza esa tos, que viene continuamente. Uno para de toser, pero al rato vuelve esa tos persistente. Pero también se refería a los ataques militares repetidos, lo que se llamaban en algunos países la guerra de guerrillas. Se atacaba y se volvía atrás, se volvía a atacar hasta combatir al ejército enemigo. Esta palabra constante transmite el pensamiento de la persistencia, que es el tema que estamos tratando de abordar para no dejarlo de lado. Esto no significa que los cristianos debían estar ocupados ininterrumpidamente en el acto o siquiera la actitud de la oración. Lo que sí significaba es que deberían perseverar en sus periodos determinados de oración, sin interrumpir jamás su comunicación con el trono de la gracia. Hallamos una ley espiritual que actúa en la experiencia en forma uniforme. ¿En qué consiste? Consiste en que cuanto más oramos, más necesitamos hacerlo. Y cuanto menos oramos, menos deseos tenemos de hacerlo. Qué importante. Tenemos el ejemplo del Señor Jesús, ¿verdad? Hay mucho más, pero no quiero pasarme con el tiempo y quiero ser un poquito más breve. Los discípulos estaban sorprendidos de el tiempo de oración que tenía el Señor. Es más, algunos se preguntaban, ¿qué habla tanto con el Padre? Tantas horas hablando con el Padre. Ellos veían que el Señor tenía necesidad de estar en comunión con el Padre, estar hablando con Él. Y si Él tenía necesidad, cuanto más nosotros, ¿verdad? Por eso creo que en Lucas 11, no lo anoté, los discípulos, cuando se acercan al Señor, dicen, Señor, enséñanos a qué. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Necesitamos, por lo tanto, ser instruidos en la oración. Hay muchas escrituras, muchas. Podemos ver, por ejemplo, el ejemplo de Pablo cuando escribe a las iglesias que ora constantemente por ellas. Ojalá, hermanos queridos, que en este tiempo donde hace falta, como en todos los tiempos, tanta oración. Oración por la crisis sanitaria, oración por la crisis económica, oración por la crisis espiritual que va a traer todo esto. No nos relajemos en cuanto a nuestra vida espiritual. Mantengámonos firmes y unidos como pueblo de Cristo, como cuerpo de Cristo. Y pidámosle al Señor, Señor, enséñanos a orar. Necesitamos aprender del Señor para saber cómo orar. El Señor le decía a los discípulos, si ustedes piden, se les dará. Y algunos dicen, Señor, yo pido y no se me da nada. Y ahí está Santiago. Pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pedís mal. Porque pedís para vuestros deleites. Pero hay algo más. Dice ahí la escritura que estábamos considerando, el versículo 47, el pueblo dice que se reunía alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo se agregaban estas personas a la iglesia? ¿Cómo se añadían? Porque evidentemente los primeros cristianos estaban relacionados con el mundo fuera de la iglesia. No se encerraron en un monasterio para no contaminarse con el mundo. En un comentario que hace John Stott con respecto al pasaje de vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, dice, nosotros no somos sal para ser colocados en coquetos saleritos eclesiásticos.
La sal, para que sea efectiva, debe ser frotada en la carne, en los alimentos, en todo aquello. Si no, no es efectiva. Guardada en un recipiente, no tiene ningún valor. Y el Señor mismo dijo que si la sal pierde su sabor, pierde el gusto, dice que no sirve más para nada. Por lo tanto, que puedan ver en nosotros que somos hijos de Dios. Un ejemplo vale más que 1000 palabras. Que digan, ¿por qué actúas así? ¿Por qué hablas de esta manera? El mismo Pedro, cuando en la triste noche que negó al Señor, aquellos alguaciles, los sirvientes que lo conocían, dicen, tú eres uno de ellos, porque hasta tu forma de hablar te delata. ¿Cómo es nuestra forma de hablar? ¿Cómo es nuestra forma de actuar? Hermanos queridos, esta también es una manera de predicar sin palabras. Desde allí, por el trato que tenían los cristianos con el pueblo, llegaban cada día más personas que aceptaban el Evangelio de Jesucristo. He escuchado las oraciones de nuevos convertidos, en el cual están haciendo un discipulado, y eso está muy bien, que pueden aferrarse al Señor, conocer la Escritura y pertenecer al cuerpo de Cristo. Puede aferrarse. En resumen, la base de la vida de la iglesia fue un vínculo del amor, el cual unía a los creyentes en una comunidad. En otras palabras, la comunicación fue la base de la vida de la iglesia. Comunicar el Evangelio, comunicar las experiencias. Eso explica el interés en la doctrina, el compartimiento de los bienes materiales, la celebración de la Cena del Señor, el énfasis en las oraciones y la proclamación del Evangelio. En 5 minutos más, miramos rápidamente el capítulo 3. Doy por hecho de que lo leyeron, para no leerlo todo ahora y solamente hacer un comentario. El pasaje nos habla de que los apóstoles, fíjense que siguen con esa rutina, con ese hábito. Tenían el hábito de ir al templo a orar. Era una constancia de ir al templo a orar. ¿Vieron que dice en los templos y por las casas? Hemos leído antes. Bueno, acá estamos viendo en el capítulo 3 que Pedro y Juan van al templo a orar. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Una hora que quizás no es muy común para nosotros, salir a reunirnos para orar a esa hora. Estamos trabajando, los horarios son cambiantes. Pero sí sé de muchos hermanos que se levantan y se reúnen, muchos de ellos, muy temprano a la madrugada para orar. No se podía reunir en el templo, se reunían en el templo. Pero en esta ocasión, ¿qué pasaba? En las escalinatas había un mendigo con una deformación congénita, esperando una limosna. Cada vez más personas, lamentablemente, la pobreza, esta pandemia ha aumentado la pobreza y muchas personas pidiendo por las calles, muchas más que antes. Pero este hombre era colocado, dice, cada día en el templo en la escalinata del templo para pedir limosna y así poder sobrevivir. Ya que para ellos no había posibilidad de un trabajo para personas como él. Solo dependían de la solidaridad de las personas que iban al templo. Se esperaba que las personas que iban al templo, al ver a una persona de esta manera en su miseria, le iban a dar algo. Pedro y Juan, dice la Escritura, al verlo, no pudieron seguir de largo. Se detuvieron. Leemos un poquito ahí. Dice, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban, capítulo 3, versículo 3, que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Yo pensaba, él pedía solamente una limosna, algo para el momento, algo que no podía saciar el día de mañana, era para el momento. Y ahí está Juan, le pide una limosna. Evidentemente no tenían un peso, no llevaban plata en el bolsillo. Pedro y Juan al verlo dice, no pudieron seguir de largo, sino que fueron movidos a misericordia. Y qué maravilla lo que sucede ahí.
que el que esperaba unas pocas monedas vio restaurada totalmente su cuerpo y alma. Qué gozo indescriptible, leemos ahí, un verdadero milagro de Dios. Las personas presentes se maravillaron y se acercaron para ver a los apóstoles por el poder que salió de ellos. Muchos de ellos quizás escucharon de los milagros de Jesús y no se alarmaron tanto. Pero ahora ven a dos hombres que hacen este milagro y se acercan. Conocemos de historia de algunos milagreros, ¿verdad? Gente que hace fila y fila para ser curada de enfermedades. No es el caso de Pedro y de Juan. Ellos lo hicieron en el nombre de Jesús. Se acercaron. No había ningún tipo de necesidad de decir, bueno, miren, la verdad que tengo unos poderes especiales, de ninguna manera. Pedro mostró una vez más su humildad. Esta debe ser también una cualidad de cada hijo de Dios, nuestra humildad. Porque nada depende de nosotros. Todo lo que podemos hacer es por la gracia y obra de Dios. Bueno, rápidamente. El milagro que acababa de tener lugar era, como muchos de los que hizo el propio Señor, una simple señal, algo que apuntaba hacia esa era futura, una muestra anticipada de la restauración final de todas las cosas, una exhibición de los poderes de la era por venir. Por tanto, constituía una garantía poderosa de lo que iba a ser la era mesiánica que iba a llegar en poco tiempo. Todos como hijos de Dios deseamos que el Señor venga, ¿verdad? Recordamos las palabras de Apocalipsis en el último capítulo del libro. La iglesia y el Espíritu dice, ven, ven Señor Jesús, ven pronto. Es el deseo. Pero vendrá el tiempo, cuando pase la gran tribulación, donde habrá un tiempo de gran restauración. El Señor restaurará muchas cosas. Recuerdo que en una oportunidad, en Espeleta había un chico que había nacido normal y a los 4 años comenzó a tener una deformación en su cuerpito. Empezó a vivir después en silla de ruedas y así vivió hasta que el Señor lo llamó. Su hermana, su familia estaban muy tristes por esta situación. Y yo le dije, mira, en el cielo no va a haber silla de ruedas. En el cielo no habrá personas con enfermedades congénitas. No habrá ciegos, no habrá cojos. En el cielo está el Señor y allí se restaurarán todas las cosas. La restauración de este hombre en las escalinatas del templo de la Hermosa era un anticipo de esa era futura donde el Señor va a cambiar todas las cosas. Pero no pone, hermanos, fíjense qué importante. Vean, después viene el pasaje en la predicación del apóstol. Les está diciendo, mire, ¿por qué se sorprende? Comienza hablando desde lo de que ellos conocían, desde la promesa a Abraham, Isaac, Jacob. Habla por los profetas, Moisés, Samuel y todos los profetas, hasta que llegan al siervo sufriente, que es el Señor Jesús. Al que ellos habían dicho que no querían que reine sobre ellos. Es más, le dicen a Pilato que lo crucifique. Pilato lo quería liberar, pero el pueblo insistía en que el Señor sea crucificado. Esta es la forma de predicar de Pedro. Pero Pedro dice, miren, yo sé que fue por ignorancia que rechazaron al Señor, pero ahora ustedes pueden volver a una correcta relación con Dios. Solamente, ¿cómo se puede llegar a esto? Solamente es a través del arrepentimiento y de la conversión.
Evidentemente aquellos hombres que escucharon el mensaje sintieron la culpa del pecado, pero también el perdón del pecado y la paz que trae el perdón. El milagro, hermanos queridos, más extraordinario es que un alma se convierta, restaura su alma, su mente y su corazón, comienza un nuevo camino guiado por el Espíritu Santo. La proclamación de Pedro en este segundo mensaje, porque en el primero estamos viendo pues las consecuencias de la iglesia, como vive, se convirtió en 3.000, pero en este segundo mensaje se produjo un verdadero impacto en aquellas personas. Se convirtieron como 5.000. Ahí en 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 de este capítulo 4, quiero decir, versículo 1, 2 y 3, ahí nos dice cómo termina el mensaje del apóstol Pedro. Y algo para tener en cuenta en esto. La evangelización de las personas exige evangelizadores que estén en plena comunión de vida con Jesús. Lo repito, la evangelización de las personas exige evangelizadores que estén en plena comunión de vida con Jesús. Evidentemente, la humanidad caída en Adán y en la larga historia de pecados está profundamente tocada, deteriorada, empobrecida. No le es fácil al hombre remontar sus pasos hacia Dios. Aunque libre de toda culpa grave y vivificado por la gracia de Cristo, el creyente padece el peso del mundo que pretende distraerlo de su fin sobrenatural y soporta la carga de su propio yo que quiere constituirse en principio y fin de todas las cosas. Constancia en la oración, en la predicación. No dejemos de predicar. El dolor del mundo es inmenso, pero su necesidad más básica y urgente es la de arrepentirse y reconciliarse con Dios. ¿Se acuerdan del pasaje de 2 Corintios 5:20? Reconciliados, ¿cuándo? Hoy con Dios. Asegurémonos también de que lo que predicamos es el Evangelio y no una simple moralidad, cosas buenas. Este es un mundo pecaminoso y rebelde, pero Dios en Cristo ha tomado la iniciativa y existe solo una salida hacia el perdón y la reconciliación. El camino es Jesucristo. Y no nos avergoncemos de nuestra esperanza, sino más bien expongámosla positiva y alegremente. Queridos hermanos, la verdad habría mucho más para decir, pero el tiempo se nos va. Oremos, tengamos constancia de orar, oremos por nuestras iglesias. Me alegro mucho de que se haya orado por muchas iglesias y especialmente por la propia iglesia. He escuchado en las oraciones por Mario Bravo, la iglesia que se reúne en Mario Bravo, y está muy bien. Y compartir las oraciones con otros. Oremos por nuestras iglesias, para que se renueven y cumplan el propósito para el cual el Señor fundó su iglesia. Para que podamos cumplir el propósito para el cual estamos en este mundo. Para adorar al Señor, pero para predicar su palabra también. Que Dios bendiga su palabra y que nos ayude a nosotros a tener esta perseverancia en conocer, en la comunión, en la cena del Señor, en las oraciones y en la predicación de su palabra. Que Dios nos bendiga. Amén.